El mediodía caía sobre el pueblo como un látigo ardiente. Las calles polvorientas estaban quietas, salvo por el murmullo de los aldeanos que se habían reunido frente a la cantina, atraídos por el espectáculo cruel que se desarrollaba en el interior. El sol se colaba por las ventanas abiertas, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. En el centro de la cantina, sentado frente a un plato de comida simple, estaba él. Algunos lo llamaban el Apache silencioso, otros simplemente evitaban mencionarlo. Era un hombre de hombros anchos, piel curtida por el viento y una mirada que podría quebrar el espíritu de cualquiera que osara sostenerla demasiado tiempo. Su cabello oscuro caía en mechones húmedos sobre sus hombros, y un collar de cuentas colgaba sobre su torso fuerte y desnudo. Nadie sabía de dónde venía. Nadie sabía por qué había llegado al pueblo, y nadie imaginaba quién era realmente, excepto él mismo. Los murmullos se apagaron de golpe cuando el sheriff entró. El hombre corpulento con bigote bien cuidado y un brillo de burla en los ojos, avanzó hacia el Apache con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. A su alrededor, los pueblerinos contenían la respiración. Algunos sonrieron nerviosos, otros miraron hacia otro lado, temiendo verse involucrados. El sheriff se detuvo detrás del Apache, observándolo como quien observa a una bestia encadenada. «Miren nada más», dijo con voz fuerte, para que todo el recinto lo escuchara. «El salvaje tiene hambre». Hubo algunas risas, pequeñas, inseguras. El Apache no dijo nada. Continuó cortando su comida, con movimientos tranquilos, precisos, como si nada de lo que lo rodeaba existiera. Entonces, el sheriff tomó una jarra metálica, y sin advertencia alguna, la volcó sobre la cabeza del guerrero. El agua helada cayó en cascada, empapándole el cabello, la espalda, la comida. El impacto resonó en la madera, pero él no se movió. No parpadeó, solo apretó la mandíbula, como si cada gota fuese un recordatorio de lo que era capaz de soportar. Las risas crecieron, ahora sí más fuertes. Incluso algunos aplaudieron. El sheriff sonrió ampliamente, orgulloso de su acto de humillación. «Así se trata a un indio suelto», proclamó, «que aprenda su lugar». Fue entonces cuando el Apache levantó la mirada. Sus ojos oscuros como noche sin luna se clavaron en los del sheriff con una calma que era mucho más peligrosa que la ira. Una calma que no pertenecía a un hombre común. Una calma que heló la sangre de quienes la vieron. Y en ese instante, aunque nadie lo sabía todavía, el destino del pueblo entero cambió. Porque el sheriff creía haber humillado a un simple salvaje, pero en realidad había provocado al hombre más peligroso que jamás había pisado ese territorio. Un hombre cuya paciencia tenía límite. Un hombre que no olvidaba. Un hombre que cuando se levantara de esa silla convertiría la humillación en sentencia. La cantina entera quedó suspendida en un silencio extraño, como si el sonido mismo se negara a seguir el juego cruel que acababa de presenciar. El agua seguía cayendo en hilos desde el cabello del Apache, resbalando por su cuello, por sus hombros tensos, por los collares de cuentas que ahora brillaban bajo las lámparas de aceite. Pero él no se movió. No levantó una mano para secarse. No miró a la multitud que se burlaba. No hizo absolutamente nada, excepto existir con una quietud tan violenta que estremecía. El sheriff, aún con la jarra en alto, parecía esperar una reacción, una súplica, un gesto de miedo, un arrebato que justificara lo que acababa de hacer, pero lo único que consiguió fue enfrentarse a una mirada inmóvil, una mirada que no se defendía, una mirada que observaba, como si estuviera midiendo,
no al hombre, sino al alma que había detrás de su uniforme. Los pueblerinos comenzaron a murmurar, algunos riendo nerviosamente, otros apartando la vista como quien presiente que algo está a punto de estallar. Sin embargo, el sheriff siguió sonriendo. Era la sonrisa de un hombre que había cometido el peor error: confundir silencio con sumisión. «Vamos», dijo, con un tono burlón que ni él mismo terminó de sostener. «¿No vas a decir nada? ¿Ni un gruñido?» El apache bajó la mirada hacia su plato, donde el agua había convertido la comida en una masa informe. Soltó el tenedor. El sonido metálico al caer sobre la mesa fue casi un disparo. Un recordatorio de que la paciencia tiene peso. Y también límite. El sheriff retrocedió un paso, no por miedo sino por sorpresa. «Ah, sí que al menos te mueves», pero el apache no le respondió. No necesitaba hacer. A sus espaldas, un vaquero delgado con barba de días se inclinó hacia un compañero y susurró: «Ese no es un indio cualquiera, lo vi una vez hace años. Allá en las montañas, dicen que un solo hombre acabó con toda una banda de forajidos». El amigo lo miró incrédulo. El vaquero tragó saliva. «Si es quien creo que es, más vale que el sheriff empiece a rezar». Mientras tanto, el apache se incorporó lentamente de la silla. Cada músculo se tensó al elevarse, como si la tierra misma lo empujara hacia arriba. El agua goteaba desde su cabello hasta el suelo en pequeñas explosiones contra la madera. Su sombra se alargó bajo sus pies. La cantina entera contuvo el aliento. El sheriff recuperó su arrogancia al verlo ponerse de pie. «¿Qué pasa, piel roja? ¿Quieres pelear? ¿O vas a salir corriendo como un perro mojado?» El apache dio un solo paso. Un solo paso y todos los que estaban en la sala retrocedieron instintivamente. No porque hubiera hecho un gesto amenazante, no porque hubiese desenvainado un arma, ni siquiera porque hubiera levantado la voz, sino porque su silencio había cambiado. Ya no era la quietud de alguien que soporta, era la de alguien que decide. El sheriff tragó saliva aunque lo disimuló torpemente. «Retrocede», ordenó, aunque nadie sabía si hablaba al apache o a su propio miedo. Un niño que observaba desde la puerta se aferró a la falda de su madre. «Mamá», susurró, «ese hombre está enojado». La madre lo abrazó, pero no apartó la mirada. No era enojo, era algo más oscuro, más preciso, más antiguo. El apache se detuvo a tan solo 1 metro del sheriff. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo se derrumbó en la mente del hombre de la estrella dorada. Porque por primera vez el sheriff entendió algo. No había humillado a un extranjero, ni a un forastero, ni a un apache cualquiera. Había humillado a un depredador silencioso, a un hombre que había visto más tumbas que amaneceres, a un hombre al que nunca debió tocar, a un hombre que si se proponía algo jamás fallaba. Y justo entonces, la puerta de la cantina crujió detrás de ellos. Alguien entró, alguien que reconoció al apache y palideció al instante. «Dios santo», susurró. «Lo encontraron». El sheriff frunció el ceño. ¿Encontraron a quién? La respuesta cayó como un puñal al suelo, al hombre más peligroso del territorio, y todos volvieron la vista hacia el apache, el que no había parpadeado, el que no necesitaba mostrar rabia para ser terror, el que ahora ya no tenía motivos para contener. El hombre que acababa de entrar a la cantina era conocido por todos como el viejo Murdoch. Había sido cazador, explorador, guía de caravanas y rastreador para el ejército. Era un tipo duro, curtido por el sol y los años, y en aquel pueblo nadie había visto jamás miedo en su rostro. Hasta ese instante. «Demonios», balbuceó con voz quebrada. «¿Qué han hecho?
Todos lo miraban. Todos querían respuesta. Todos, excepto el apache. Él permanecía erguido, con el agua goteando lentamente de su cabello, observando al sheriff, como si midiera cuánto tardaría en derribarlo. Y no era una mirada de odio, sino de sentencia. El sheriff, incómodo por el repentino silencio, se aclaró la garganta y trató de recuperar la autoridad que se le escurría como agua entre los dedos. «A ver, Murdoch», gruñó, «¿de qué diablos hablas?». El viejo tragó saliva. Sudaba. Nunca sudaba. «¿Sabes quién es este hombre?». El sheriff bufó. «Un indio más al que poner en su lugar». Murdoch negó, desesperado. «Él no es un indio más. Ese hombre es Cahan, el lobo de la medianoche». Un murmullo helado recorrió la cantina. Dos mujeres se llevaron la mano a la boca. Un vaquero dejó caer su vaso. Incluso el piano desafinado que hacía rato nadie tocaba pareció resonar con un lamento imaginario. El sheriff frunció el ceño, intentando no mostrar duda. ¿Y qué diablos significa ese nombre? Murdoch lo miró como si acabara de escuchar la estupidez más grande del mundo. «Significa que acabas de escupirle en la cara al hombre que destrozó el solo, la banda de los Cuchillo Negro». «Mentira», dijo uno entre la multitud, aunque sin convicción. «Yo lo vi», replicó Murdoch. «Vi los cuerpos, vi la forma en que cazó a cada uno. Ese hombre sigue las huellas mejor que un lobo, y no falla cuando decide que alguien debe morir». El silencio se hizo tan pesado que nadie respiró durante un instante. Kohana, el apache, escuchaba sin mover un músculo. Ni siquiera parpadeó. Parecía acostumbrado a que otros temblaran al pronunciar su nombre. El sheriff tragó saliva pero trató de mantener la compostura. La jarra metálica en su mano, aún húmeda, le temblaba ligeramente. Intentó esconderlo. «Pues aquí no estamos en las montañas ni en tus historias», declaró con voz fingidamente firme. «Aquí mando yo». Kohana dio un paso hacia él. Solo uno, pero suficiente. El sheriff retrocedió sin querer. La multitud lo vio. Ese pequeño movimiento fue la primera grieta en su autoridad. «Yo», intentó decir el sheriff, pero la voz se le quebró. «No me vengas con». Kohana levantó la mano. Un gesto mínimo, pero el sheriff cayó al instante. Los ojos del apache tenían un brillo extraño. No era rabia. Era algo más profundo, una mezcla de memoria y cansancio, de paciencia rota, de resignación a la violencia inevitable. «No vine a pelear», dijo por primera vez con una voz grave, serena como una roca hablándole al viento. La frase dejó a todos desconcertados. «Entonces, ¿qué haces aquí?», preguntó el sheriff, tratando de recuperar control. Kohana lo miró directamente a los ojos. «Vine a comer». Era imposible determinar si la respuesta era humor negro o una advertencia. Lo que sí era claro, la tranquilidad del apache no auguraba paz. La puerta volvió a abrirse. Esta vez entró una mujer joven, con el cabello recogido y las mejillas rojas por el esfuerzo de correr. Se detuvo en seco al ver la escena. «Kohana», gritó. «No». El hombre giró apenas la cabeza hacia ella. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron apenas. Un gesto que nadie había visto en él hasta ese instante. El sheriff aprovechó ese mínimo desvío de atención. Avanzó un paso. Puso la mano en su pistola. Kohana lo sintió, sin necesidad de verlo. Y entonces, antes de que nadie pudiera reaccionar, el apache habló. «Sheriff». Su voz fue un latigazo frío. «No saques esa arma». El sheriff se quedó petrificado. Sus dedos temblaron sobre la culata. La cantina entera había dejado de ser un salón. Ahora era un campo de batalla silencioso. La mujer apretó los puños desesperada. «Kohana, vayámonos», dijo. «No vinimos para esto». Él bajó la mirada por primera vez desde que se levantó.
Y fue en ese instante que la multitud notó algo. El apache no estaba enojado, estaba conteniéndose. Eso era infinitamente peor. Kohana respiró hondo. Un suspiro que sonaba como un ritual, como si estuviera frenando a una sombra que llevaba dentro. «Sheriff», dijo esta vez más bajo, más peligroso, «te di una oportunidad». Y cuando volvió a levantar la vista, la muerte ya caminaba detrás de él. El sheriff estaba tan quieto que cualquiera habría pensado que una serpiente cascabel le apuntaba al tobillo. Sus dedos permanecían suspendidos sobre la culata de la pistola, temblorosos por un miedo que intentaba desesperadamente ocultar. La cantina entera podía escuchar el latido de su corazón. Sonaba como un tambor desacompasado. Kohana no se movió. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente para retorcerle las entrañas al hombre que minutos antes se había burlado de él. Había algo en su postura, en la respiración lenta, en el modo en que la sombra de su cuerpo se extendía sobre las tablas del piso. Algo antiguo, algo que pertenecía más a la guerra que a la convivencia. La joven que había entrado lo miraba horrorizada. «Kohana, no lo hagas, por favor», pero ella parecía hablarle al viento. El apache tenía la mirada encerrada en el sheriff, como si hubiera una única línea del destino que debía decidir si se cortaba o se tensaba hasta romperse. El viejo Murdoch dio un paso hacia atrás. Nadie lo culpaba. Él sabía lo que pasaba cuando alguien amenazaba al lobo de la medianoche. Él lo había visto. «Escuchen», intentó decir sin apartar la vista, «si ese hombre desenvaina la ira que lleva dentro, ninguno de nosotros dormirá tranquilo jamás». El sheriff resopló, intentando aferrarse a un orgullo que ya estaba hecho pedazos. «No permitiré que un salvaje me intimide en mi propio pueblo», gruñó. Kohana parpadeó por primera vez en mucho rato. Un parpadeo lento, meditado, como si diera permiso a algo dentro de él para despertar. La joven dio un paso adelante, interponiéndose entre ambos. «Basta, este hombre vino por algo importante, sheriff. No sabes lo que estás haciendo». El sheriff la empujó hacia atrás con el brazo. «Fuera de mi camino, muchacha». Fue suficiente. Kohana reaccionó, pero no como todos esperaban. No levantó un puño, no desenfundó un arma, ni siquiera avanzó. Simplemente movió su brazo. Un movimiento rápido, preciso, como una serpiente. Su mano sujetó la muñeca del sheriff antes de que éste pudiera apartar a la joven. La apretó, apenas, pero se escuchó el crujido. El sheriff gritó. Un grito breve, vergonzoso, arrancado de lo más profundo. Kohana lo soltó de inmediato. La joven retrocedió, asustada sin saber si agradecer o temer. La cantina quedó en shock. «Eso», susurró Murdoch, «no fue agresión, fue aviso». El sheriff retrocedió tambaleante, sosteniéndose la muñeca ahora amoratada. Su mirada había cambiado. El miedo ya no era una sombra dentro de él. Era un fuego que lo devoraba por dentro. «Arresten a este hombre», gritó a sus ayudantes. Nadie se movió. Los dos asistentes del sheriff se miraron entre ellos y luego al apache. Sabían que si daban un paso terminarían en el suelo, o enterrados. La multitud comenzó a murmurar. Algunas mujeres salieron corriendo. Los niños se escondieron detrás de los adultos. Los vaqueros se apartaron hacia los lados como si una tormenta fuera a cruzar por el centro de la cantina. Kohana observó todo sin prisa, sin furia. «Me harté de este pueblo», dijo finalmente. «Vine a buscar respuestas, no guerra». El sheriff escupió al suelo. «¿Y qué demonios viniste a buscar?» Kohana volvió su mirada hacia la joven. Ella bajó la cabeza como si algo la aplastara desde dentro. «Mi hermana»,
respondió él. La palabra cayó como un rayo. Los murmullos se volvieron gritos de sorpresa. ¿Tu hermana?, preguntó el viejo Murdoch, con el ceño fruncido. ¿Qué tiene que ver este lugar con ella? Kohana respiró profundamente, sus ojos oscuros llenándose de un brillo peligroso. Alguien aquí sabe dónde está, y no me iré hasta encontrar. El sheriff intentó reír, pero el sonido se quebró a la mitad. No tenemos a ninguna india aquí, lobo. Kohana dio un paso hacia él. Uno solo. El sheriff casi cayó hacia atrás. No dije que fuera india, susurró el apache. La revelación cayó como un trueno. La joven se llevó una mano al pecho. El viejo Murdoch abrió los ojos con horror. La multitud retrocedió. Kohana añadió, con voz más profunda, mi hermana fue raptada por hombres blancos. Y la última pista me trajo aquí. El pueblo entero tragó saliva al mismo tiempo. El sheriff palideció, porque por primera vez entendió que no solo había humillado a un guerrero, había humillado a un hermano en guerra, y ahora su propia vida colgaba de un hilo. El aire en la cantina se volvió denso, casi irrespirable. La revelación de Kakauno cayó como un relámpago seco en medio del desierto. Su hermana había sido raptada, y la última pista terminaba allí, en ese pueblo. Y ahora todos lo sabían. Los murmullos se transformaron en un temblor colectivo de miedo. El sheriff, antes altivo, ahora parecía más pequeño. Retrocedía sin darse cuenta, como si buscara confundirse entre los demás. Pero no había manera. La estrella brillante de su pecho lo traicionaba en cada movimiento. Kohana dio un paso lento, controlado. Era un paso de cazador. No amenazaba con él. Advertía. La joven, la única que parecía conocer al apache más allá del mito, se acercó con el rostro lleno de angustia. Kohana, por favor, no dejes que la rabia te ciegue, susurró, con voz que temblaba más por miedo a lo que él haría que por miedo al sheriff. El silencio se extendió como un manto. Kohana la miró, y en esa mirada había cansancio, dolor y una determinación que costaba pronunciar en palabras. No estoy teguedo, dijo él, con voz grave. Estoy buscando. La joven bajó los ojos, como si escondiera un secreto. El viejo Murdoch dio un paso al frente, exhalando hondo. Kohana, hijo, murmuró. Si buscas a tu hermana será mejor que te sientes. Lo que vas a escuchar no será fácil. Kohana lo miró sin pestañear. No me quebraré. El sheriff quiso intervenir, pero Murdoch lo detuvo con un gesto brusco. Tú calla. Esto lo provocaste tú, y si sigues abriendo la boca, vas a firmar la sentencia de todo el pueblo. El sheriff tragó saliva y se quedó quieto. Murdoch respiró hondo, como quien se prepara para abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Tu hermana apareció hace 3 meses por este territorio. La vi yo mismo. Venía malherida, muy asustada, como si algo la persiguiera. La cantina contuvo el aliento. Kohana dio un solo paso, pero ese paso hizo vibrar las tablas del suelo. ¿Dónde está?, preguntó, su voz hecha de acero y dolor. El viejo Murdoch evitó su mirada. La última vez que la vi, la llevaban hacia el viejo molino. Un murmullo recorrió la sala. El molino, ese lugar maldito del que nadie hablaba después del atardecer, donde incluso el viento se detenía a escuchar. Kohana frunció el ceño, cada músculo de su espalda tensándose. ¿Quién la llevaba? Murdoch no contestó. Miró hacia los lados. Miró a la joven. Ella tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. Y entonces habló. Fue él, dijo señalando al sheriff. El tiempo se congeló. El sheriff dio un salto hacia atrás. Eso es mentira. Yo no toqué a esa india. Esto es una trampa. Pero nadie lo creía.
ni sus propios ayudantes, ni las mujeres escondidas detrás de las mesas, ni los hombres que alguna vez le aplaudieron sus abusos. La joven continuó, la voz quebrándosele por la tensión de cargar con un secreto demasiado tiempo. Yo lo vi. La arrastraban sus hombres. Él dio la orden. Dijeron que era solo una apache, que nadie la extrañaría. Kohana cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta, demasiado lenta. Era la calma antes del incendio. El sheriff retrocedió tanto que chocó contra una mesa. Las botellas tintinearon como huesos. No, no fue así. Ella atacó primero. Yo solo. Calla, dijo Kahana. Una palabra, una sola, y fue como un disparo invisible. El apache abrió los ojos, y el infierno despertó. Su voz salió más baja que un susurro, más afilada que un cuchillo. Si le hiciste daño a mi hermana, no habrá hombre ni caballo ni desierto que te salve. La cantina entera retrocedió. La joven intentó detenerlo tocándole el brazo. Él no la apartó, pero tampoco la miró. Kohana, si matas al sheriff, nunca sabremos dónde la llevaron después, susurró ella. Con desesperación, eso lo detuvo. Apenas. La razón volvió a encenderse detrás de los ojos oscuros del apache. La razón y el dolor. ¿Dónde está?, preguntó, su voz quebrándose por primera vez. El sheriff respiró agitado, mirando a su alrededor, buscando ayuda que no llegaría. Yo no sé. Se la llevaron los hombres del molino. Ellos la tomaron. Kohana apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. Los tendones del cuello se marcaron. Entonces iré al molino. Un murmullo atravesó la cantina como una ráfaga de viento helado. El viejo Murdoch negó con la cabeza. Hijo, si vas al molino, no encontrarás solo hombres. Encontrarás algo peor. Kohana lo miró con una serenidad mortal. No importa quién esté allí, encontraré a mi hermana. Y a cualquiera que haya tocado un cabello suyo lo haré pagar. El sheriff se desplomó en una silla. El peso de su destino cayó sobre él como una montaña. Porque ahora, la cacería había comenzado. Y ya no era él quien la dirigía. Era el apache, el lobo, el hermano, el hombre más peligroso del territorio. La noticia cayó sobre el pueblo como un mal presagio. Kohana salía de la cantina con paso firme, sin mirar atrás, sin permitir que la voz de nadie rozara su determinación. El sol del atardecer encendía el horizonte con un fuego anaranjado, y sobre su espalda, la sombra de su figura se alargaba como la de un guerrero destinado a atravesar una noche sin retorno. La joven, la única que había tenido el coraje de hablar, salió tras él, casi corriendo. Kohana. Espera, gritó, alcanzándolo justo cuando él montaba su caballo. El apache la miró con esos ojos oscuros, donde brillaba una tormenta contenida. Ella se detuvo, respirando agitadamente, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara más que su propio cuerpo. No puedes ir solo, susurró. Ya he ido solo toda mi vida, respondió él, apoyando un pie en el estribo. Pero esta vez no regresarás igual, dijo ella, con la voz quebrada por un miedo que ni ella se permitía entender. Kohana no respondió, la miró, y en sus ojos había una mezcla de gratitud y una distancia imposible de cruzar. Una distancia construida por heridas antiguas, por el desierto, por la injusticia. No estoy hecho para regresar igual, dijo al fin. La joven bajó la cabeza. Sus dedos temblaron, como si luchara entre retenerlo o dejarlo ir. El viejo Murdoch apareció en ese instante, apoyándose en su bastón. Muchacho, el molino no es un lugar para un solo hombre. No voy a enfrentar un lugar, respondió Kahona, ajustando el lazo de su caballo. Voy a enfrentar a quienes se llevaron a mi sangre,
Murdoch suspiró profundamente. Lo que sea que haya en el molino no es natural. Lo sé. Lo he sentido. Kohana arqueó una ceja. Habla claro, viejo. Murdoch se acercó, bajando la voz. Dicen que por las noches se oyen lamentos, que los hombres que trabajan ahí no duermen, que las luces se encienden solas y que nadie que llegue encadenado vuelve a salir. No es solo un escondite, es un infierno hecho madera y metal. El viento sopló con fuerza, levantando arena entre ellos como si el propio desierto respondiera al presagio. Kohana tensó la mandíbula. Entonces abriré las puertas del infierno. El sheriff, a lo lejos, era llevado a rastras por dos hombres del pueblo hacia la cárcel. Su rostro estaba desfigurado por el miedo, por la culpa, por la revelación de que por primera vez en su vida ya no tenía ningún poder. La joven volvió a hablar, esta vez con una fuerza que sorprendió hasta al apache. Voy contigo. Kohana la miró con un desconcierto casi imperceptible. No, sí, insistió ella, dando un paso adelante. Yo sé cosas que no te han dicho. Yo estuve cerca del molino. Lo vi por dentro. Sé dónde amarran a los prisioneros. La confesión cayó como un rayo. El aire se congeló. Kohana bajó un poco la mirada, examinándola con nueva atención. Ella evitó sus ojos, pero no retrocedió. Tú, murmuró él. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque tenía miedo de lo que harías si te lo decía, contestó ella, con honestidad desgarradora, y porque sabía que desde ese momento ya no habría vuelta atrás. El caballo de Kahona resopló impaciente. Las sombras se alargaban. El desierto empezaba a tragarse el calor del día. Kohana giró el rostro hacia donde el sol moría, como si consultara al espíritu del horizonte. Dime qué viste, ordenó. Ella respiró hondo. Vi hombres cargando cuerpos. Vi a tu hermana, o creo que era ella. Tenía el mismo collar que tú llevas ahora. La arrastraban por un pasillo oscuro hacia la sala del molino. Esa que siempre gira aunque no haya viento, y escuché gritos. No sé si eran de ella, pero sé que ese lugar no es solo para encerrar personas, es para quebrarlas. El corazón de Kahona latió con una fuerza que casi pudo escucharse. ¿Está viva?, preguntó él, con voz atrapada entre esperanza y dolor. Ella bajó la mirada. No lo sé, pero sé que no murió ese día. Kohana cerró los ojos. El mundo pareció detenerse en ese instante. Cuando los abrió, una llama de acero ardía en ellos. Entonces hay una oportunidad, dijo. Y mientras exista una sola, voy a tomarla. Sin esperar más, montó su caballo. La joven dio un paso adelante. Te dije que voy contigo. Llévate otro caballo, respondió él sin mirar atrás. Pero escucha bien, si cruzas conmigo hacia ese molino, ya no habrá camino para regresar a tu vida anterior. Ella tomó las riendas de un caballo pinto, subió con rapidez y se puso a su lado. Nunca tuve una vida a la cual regresar, contestó. Kohana la miró por primera vez con algo que parecía respeto, Los dos jinetes se alinearon, mirando hacia la inmensidad dorada del desierto. Murdoch los observó con un nudo en la garganta. Que los espíritus los acompañen, murmuró. Kohana, sin volverse, dijo, no necesito espíritus, solo necesito encontrar a mi hermano. Polearon sus caballos, y juntos como dos sombras decididas, desaparecieron en la línea ardiente del horizonte, rumbo al molino maldito, rumbo al corazón del infierno. La luz del día terminó de morir mientras ellos cabalgaban hacia el molino maldito. El desierto, ese viejo guardián de silencios, cambiaba de color, del dorado encendido a un azul frío que parecía tragarse las sombras. Era la hora en que los coyotes callaban y los espíritus empezaban a hablar.
El viento soplaba con una fuerza que presagiaba tormenta, no de arena. Una tormenta de destino. Kohana avanzaba al frente, el cuerpo erguido, la espalda firme, los ojos fijos en una oscuridad que se extendía como un océano sin luna. La joven lo seguía, intentando no perder el ritmo del caballo, aunque temblaba por dentro. ¿Cuánto falta?, preguntó ella, aferrando las riendas. Lo suficiente para que cambies de idea, respondió él, sin detenerse. No voy a cambiarla, replicó ella, con más valentía de la que sentía. Kohana ladeó el rostro apenas, sin voltear por completo. El molino no es un lugar donde una mujer debería entrar. Ella apretó los dientes. Tu hermana entró. Kohana frenó su caballo. El desierto entero pareció detenerse con él. La joven se llevó la mano a la boca, consciente de lo que acababa de decir. Kohana clavó sus ojos en los de ella. No vuelvas a comparar tu destino con el de mi sangre, dijo en voz baja, pero con una gravedad que pesaba como un grito. Ella no retrocedió. No lo hago por mí, susurró, lo hago por ella. Hubo un silencio que se alargó como una cuerda tensándose. Entonces, Kohana bajó la mirada un segundo. El único gesto de vulnerabilidad que había mostrado desde que el infierno empezó. Mi hermana, dijo él, con un tono casi roto. Era lo único puro que quedaba en mi vida. Y si el molino la tocó, si la marcó, no terminó la frase. No pudo. La joven tragó saliva. No estás solo, dijo ella, con una suavidad que atravesó la noche. No esta vez. Kohana suspiró. O algo parecido a un suspiro, un exhalar pesado como si dejara salir parte del odio para hacer espacio al dolor. Volvió a cabalgar. Las estrellas comenzaron a surgir, una a una, como brasas encendiéndose en el cielo. A lo lejos, una estructura apareció entre sombras. El molino se erguía como un gigante dormido, de madera ennegrecida y paredes que parecían respirar. Las aspas giraban lentamente, aunque no había viento, y una luz tenue escapaba de una rendija, como si algo dentro luchara por salir. La joven se estremeció. Dios, susurró. Kohana apretó las riendas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No nombres a tus dioses aquí, murmuró. Este lugar pertenece a otros. Cuando llegaron a un risco desde el cual podían observar el molino a cierta distancia, se detuvieron. El terreno caía abruptamente, revelando un barranco oculto desde el camino principal. Abajo unos hombres descargaban cajas y cuerpos. ¿Cuerpos? Era difícil saberlo en la penumbra. La joven se cubrió la boca. Son demasiados. Kohana observó cada movimiento con atención de cazador. Es un mercado, dijo con amargura. De esclavos, de prisioneros, de almas. Ella cerró los ojos. Vi ese pasillo, susurró. El de la derecha. Allí llevan a los que no regresan. Entonces por ahí empezaré, murmuró él. Ella lo sujetó del brazo, desesperada. No puedes bajar solo, son más de 20. Y armado. Kohana giró levemente la cabeza. Lo suficiente para que la luna iluminara la cicatriz que cruzaba su mejilla. Su voz salió tranquila. Demasiado tranquila. He enfrentado más, pero esta vez no está solo tu vida en riesgo. Insistió ella. Está la de tu hermana. Eso lo detuvo. Muy despacio Kohana retiró la mano de ella, pero no con brusquedad. La tomó por la muñeca y la aflojó suavemente. Si entro con rabia la pierdo, dijo él. Si entro con miedo también la pierdo. La joven sintió como su corazón se aceleraba sin motivo, como si algo dentro de ella despertara. Entonces, ¿cómo vas a entrar?, preguntó. Kohana clavó los ojos en el molino. En esa bestia devora almas. Voy a entrar como lo que soy,
respondió. Un lobo reclamando a su manada. La joven lo miró boquiabierta. ¿Y yo, qué hago?, preguntó. Kohana se acercó más de lo necesario. Ella sintió su respiración, el roce accidental de su brazo, la electricidad de una cercanía que no debía existir en ese mundo roto. Tú, dijo él, me abrirás la puerta. Ella parpadeó. Sé cómo. Kohana señaló con la barbilla. Ese guardia de la entrada te reconoce. Fuiste parte del molino alguna vez. ¿No es así? Los ojos de ella se llenaron de dolor. Sí, pero no por mi voluntad. Kohana inclinó la cabeza. Por eso puedes entrar sin levantar sospechas. Ella tembló. Pero no quiero volver a ese lugar. Kohana la tomó del antebrazo. No con fuerza, con firmeza. Yo estaré contigo, dijo él. Nada te tocará mientras yo respire. Ella se quebró por dentro. No lloró, pero estuvo cerca. Está bien, susurró. Haré lo que me pides. Kohana asintió. Entonces escucha, dijo, cuando entremos, no me mires. No hables conmigo. No me nombres. No me toques. Yo seré una sombra. Y cuando llegue el momento, se volvió hacia ella. Te prometo que sacaré a mi hermana. Y a ti. El molino seguía girando lentamente, como si percibiera la llegada del lobo. Y la noche, recién comenzaba. El grito volvió a resonar. Una vibración áspera, húmeda, cargada de dolor antiguo. La maquinaria del molino acompañó aquel sonido con un rechinar lento, rítmico, como si celebrara cada alarido. Era un monstruo mecánico, alimentado por almas humanas. Kohana avanzaba por el pasillo con un paso que no era humano. Era el paso de un depredador que ya no teme a la oscuridad, sino que la reclama como aliada. La joven lo seguía unos pasos, intentando no mirar las celdas a los lados. Pero era imposible. Las sombras atrapaban figuras humanas que parecían haber sido drenadas de todo color. Hombres golpeados, mujeres con las muñecas ensangrentadas, jóvenes que ya no hablaban, ancianos que solo respiraban por costumbre. Algunos levantaban la mirada al ver a la joven. Ella reconoció dos rostros, y casi cayó de rodillas. No, no, susurró, cubriéndose la boca. Kohana no la miró. No te detengas, ordenó él. Ella tragó saliva, obligándose a caminar. Los latidos de su corazón golpeaban contra sus costillas como un caballo desbocado. El pasillo estaba iluminado por lámparas de aceite que chisporroteaban con inquietud. Las sombras parecían vivas, alargándose y encogiéndose al ritmo de la maquinaria. La joven habló en voz baja. Aquí me encerraron a mí también. Kohana se detuvo. Solo un segundo. Tenía los puños cerrados. ¿En qué celda?, preguntó, con un tono que no quiso ser suave pero acabó siéndolo. Ella señaló una puerta rota con la madera astillada. Ahí, hace 2 años. Pensé que iba a morir. Kohana apartó la mirada endureciéndola. No dejaremos a nadie aquí, dijo él, con la respiración profunda tensa. Pero primero a mi hermana. El pasillo se estrechó. El sonido del molino se volvió más profundo, más grave, como un tambor funerario. Y allí al final apareció la puerta del fondo, la única reforzada con cadenas gruesas y un candado doble. La única que parecía latir. La joven sintió las piernas doblársele. No es esa, susurró con terror. Esa habitación es donde llevan a los que no quieren que vuelvan a hablar. Kohana apoyó la palma sobre la madera. Estaba caliente, como si hubiera fuego detrás. Está allí, dijo él. La escucho. Y entonces, por primera vez desde que entraron, otro grito surgió desde dentro.
Pero esta vez no era solo dolor, era resistencia, era rabia, era un alma que aún peleaba. Kohana retrocedió un paso. Toda la furia que había estado conteniendo se convirtió en un filo invisible. «Dámelo», dijo él. La joven frunció el ceño. ¿Qué cosa?» Él extendió la mano. «Tu miedo». Ella se quedó paralizada. Mi miedo. «Dámelo», repitió él, sin autoridad, sin brusquedad, solo con verdad. Ella sintió algo quebrarse en su interior, un nudo que llevaba años cargando. Sus labios temblaron. «Tengo mucho». Kohana bajó la mano y tocó su muñeca. No con fuerza, con un cuidado que contrastaba con todo lo que lo rodeaba. «No importa cuánto sea», susurró. «Lo cargaré yo». Ella se quebró. Un pequeño sollozo escapó, silencioso, pero no retrocedió. Kohana volvió a la puerta, la examinó. Buscó puntos débiles. No había, era una prisión hecha para que lo que estuviera dentro nunca saliera. «Retrocede», dijo él. La joven obedeció. Kohana inhaló hondo. Una vez, 2 veces, y al exhalar, golpeó la puerta con toda su fuerza. El sonido retumbó por todo el molino. Los guardias se sobresaltaron en las otras habitaciones. Algunos gritaron órdenes, otros corrieron a ver qué ocurría. La puerta tembló, pero no cedió. Kohana apretó los dientes. Golpeó otra vez. La madera crujió. La maquinaria se detuvo por un instante, como si el propio infierno contuviera el aliento. La joven miraba sin poder apartar los ojos. «Kohana, van a venir», susurró con desesperación. Kohana golpeó una tercera vez. Las cadenas comenzaron a aflojarse. Un guardia dobló la esquina y los vio. «¡Alto! ¿Ustedes qué?» La joven reaccionó antes que el guardia pudiera hablar. Agarró una lámpara del suelo y la lanzó directo a su rostro. El aceite ardiente estalló. El guardia cayó envuelto en llamas gritando. Otros 2 corrieron hacia ellos. Kohana giró sobre sí mismo. Tomó al guardia que ardía y lo lanzó contra los otros 2, derribándolos como piezas de madera. «Cierra el pasillo», ordenó él. La joven empujó una carretilla rota contra la entrada, bloqueando temporalmente el camino. Kohana levantó su cuchillo de obsidiana, lo clavó entre las cadenas y tiró. Las cadenas cedieron. La puerta se abrió de golpe. Una bocanada de aire caliente salió como un rugido. Y dentro, entre sombras, sangre, humo, una figura temblaba, una figura con cabello oscuro, respiración agitada, y un collar idéntico al de Kanone. La joven se tapó la boca ahogando un sollozo. «Dios santo, es ella». Kohana dio un paso adelante, pero antes de entrar, una voz débil salió de la oscuridad. «Kohana, hermano». Y todo el infierno cayó sobre él. El aire dentro de aquella habitación ardía como si el molino hubiese tragado fuego vivo. La oscuridad no era ausencia de luz, era presencia de dolor. Un dolor antiguo, un dolor humano. Kohana dio un paso hacia adelante y cada tabla del suelo crujió como si reconocieran el peso de su destino. El humo se arremolinaba y entre sus columnas ondulantes la figura temblorosa comenzó a definirse. Su hermana. Al-Aqua. El corazón del Apache estalló dentro de su pecho. Por un momento, el guerrero desapareció, solo quedó el hermano. La joven lo siguió hasta la puerta, con la respiración contenida, sin atreverse a entrar por respeto a un dolor que no le pertenecía, pero que ya llevaba dentro. Al-Aqua levantó el rostro, apenas, su piel estaba marcada, su cuerpo exhausto, pero sus ojos seguían vivos. «Kohana», susurró, apenas audible.
Pero para el apache, aquella voz fue como una flecha que volvía al arco. Una flecha que regresaba a casa. Kohana cayó de rodillas frente a ella, como si todas las batallas de su vida hubieran sido para llegar a ese instante. Hermana, su voz se quebró. Te fallé. Al-Aqua negó con la cabeza. No, tú siempre me encuentras. La joven miró la escena con una mezcla de alivio y desgarro que le apretó el pecho, porque presenciar el amor de sangre entre esos dos era como ver un pacto milenario entre almas que el mundo no había logrado romper. Kohana rozó con la punta de los dedos las marcas en los brazos de su hermana. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, pero su tono no era una pregunta, era una sentencia. Al-Aqua respiró con dificultad, mirando hacia la oscuridad que se extendía al fondo de la sala. El capataz, susurró. Él no quiere que nadie salga vivo de aquí. Kohana se levantó lentamente. Muy lentamente, su sombra creció detrás de él como la de un espíritu invocado por la venganza. Entonces morirá. Pero antes de que pudiera decir más, un retumbar sacudió el suelo. No un sonido humano, no un paso, no una puerta. Era como si el molino se hubiese dado cuenta de que iban a arrebatarle a su presa. Kohana, advirtió la joven, algo se acerca. Al-Aqua trató de ponerse de pie tambaleándose. Kohana la sostuvo con un brazo, pero ella negó. No puedo caminar, déjame. No voy a dejarte, gruñó él. Ni aquí, ni nunca. La joven se acercó, con los ojos húmedos. Puedo ayudarla, dijo. Kohana la miró, primero con sorpresa, luego con gratitud, una gratitud muda, profunda que solo se concede una vez en la vida. Tómala del otro lado, indicó él. Ella lo hizo, rodeando el cuerpo tembloroso de Al-Aqua con cuidado. Al-Aqua apoyó la cabeza en su hombro. Gracias, susurró. La joven sintió la palabra como un golpe en el corazón. Y entonces ocurrió. Un rugido metálico retumbó en lo profundo del molino. Las aspas comenzaron a girar más rápido, aunque afuera no soplaba viento. Las paredes vibraron, y las antorchas se apagaron de golpe. Todo quedó a oscuras, excepto por un brillo rojizo que empezó a crecer al fondo del pasillo. Un brillo que no pertenecía a una antorcha, ni a una lámpara, ni a un hombre. Era una figura, una silueta enorme, de hombros anchos y brazos tatuados con símbolos que parecían moverse en la penumbra. Llevaba un látigo en una mano, y una máscara metálica en el rostro que resonaba con su respiración. El capataz. La joven retrocedió. Dios mío. Kohana apretó los dientes. No lo nombres. Él no escucha a ningún dios. El capataz avanzó un paso, un solo paso, y el aire se volvió más pesado. Sabía que vendrías, Apache. Rugió una voz filtrada por la máscara. El molino siempre reclama a los de tu sangre. Kohana colocó a su hermana detrás de él y dio un paso al frente. El molino no reclama nada. Hoy deja de existir. El capataz se rió. Un sonido profundo, monstruoso. Tienes valor, pero el valor sin poder es solo carne destinada a romperse. La joven sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. El monstruo avanzó, con cada paso resonando como un martillazo. Kohana desenfundó su cuchillo de obsidiana. El filo oscuro brilló como un fragmento de noche arrancado del cielo. Al-Aqua levantó la mano temblorosa. Hermano, no, él no es un hombre. Él, pero no pudo terminar. El capataz levantó el látigo y lo azotó contra la pared. La madera explotó. No se rompió, explotó. La joven gritó. Kohana no se movió, ni un centímetro. Sus ojos ardían, no con furia, con propósito. Tú no eres un monstruo, dijo el apache. Eres un muro. El capataz
Se detuvo. Un muro, y yo soy el que viene a derribarlo. El silencio que siguió se sintió como un presagio, como el último segundo antes del choque entre dos mundos. El capataz levantó el látigo. Kohana levantó el cuchillo. Alakua y la joven, unidas por el miedo, retrocedieron hasta la pared. Y entonces el infierno abrió los ojos. El silencio se quebró. No por un sonido, sino por todos al mismo tiempo. El rugido del molino, el latido de la tierra, la respiración contenida de la joven y de Alakua, el zumbido del látigo trenzándose, el filo del cuchillo de obsidiana vibrando como si recordara a los espíritus que lo habían forjado. Kohana avanzó un paso. El capataz avanzó otro. Dos fuerzas opuestas, una hecha de dolor humano, la otra nacida del viento ancestral. El primero en moverse fue el capataz. El látigo silbó en el aire, abriéndose como una serpiente de metal. La joven gritó sin darse cuenta. Pero Kohana ya no era humano. Era una sombra desatada. Se agachó. El látigo pasó sobre él, cortando un tablón detrás y partiéndolo en dos. El apache rodó por el suelo, se levantó en un salto y lanzó un tajo hacia el torso del monstruo. El cuchillo chocó contra la máscara. El estallido resonó como un trueno. El capataz retrocedió un paso. Interesante, gruñó. Kohana no contestó. El segundo ataque llegó con furia descomunal. El látigo bajó de arriba hacia abajo, intentando pulverizarlo. Kohana lo esquivó por centímetros. El suelo donde estaba estalló, lanzando astillas al aire. El apache aprovechó el impulso para lanzarse hacia adelante. Clavó el cuchillo en el hombro del capataz. El monstruo rugió, no de dolor, de furia. Agarró a Kohana por el cuello. La joven gritó su nombre. Alakua trató de levantarse, pero sus piernas cedieron. Kohana, Kohana. El capataz lo levantó en el aire como si fuera un muñeco. Tu cuchillo no sirve, niño del viento. Pero Kohana, aún sin aire, sonrió. No lo estás usando bien. El capataz frunció el ceño. Kohana tomó el mango del cuchillo aún clavado y lo hundió más. El capataz gritó. Soltó al apache. Kohana cayó, rodó y al ponerse de pie tomó una decisión silenciosa. No lucharía para ganar, lucharía para acabar. El capataz giró el látigo. Esta vez no para golpearlo, para envolverlo. El látigo se enroscó alrededor del brazo de Kohana. El tirón fue brutal. El apache cayó hacia adelante, directo hacia el monstruo. La joven gritó, llevándose la mano a la boca, pero Kohana sonrió, porque era lo que quería. En el instante en que el capataz lo jaló, el apache se impulsó hacia arriba, usando la fuerza del enemigo. Saltó, como un halcón, como un dios menor, y en pleno aire, le arrancó la máscara. El capataz se la cubrió instintivamente, retrocediendo. Su rostro quedó expuesto, una piel marcada, ojos quemados por el humo, una mandíbula torcida por años de golpes, y un odio que ya no era humano. Alakua murmuró, ese no es un hombre, pero Kohana ya lo sabía. Sin máscara, el capataz rugió como una bestia herida. Lanzó un golpe que podría haber roto un árbol. Kohana lo esquivó de lado, cortando el tendón del brazo. El látigo cayó al suelo. El monstruo se tambaleó. Tú no puedes detener el molino, bramó. Kohana se enderezó. No vine a detenerlo, vine a enterrarlo. Y clavó el cuchillo en el mecanismo que sostenía las aspas internas, el engranaje.
corroído por años de sangre y polvo, estalló. El molino se detuvo con un chillido agonizante. El silencio que siguió fue como el vacío antes de un amanecer. El capataz lanzó un último golpe, desesperado. Kohana lo esquivó, lo tomó por el propio impulso, lo giró y lo lanzó contra la maquinaria rota. El peso del monstruo quebró la estructura. Las vigas cedieron. El muro se vino abajo y el capataz cayó bajo su propio reino. Para siempre. La joven jadeó. Alakua lloró en silencio sin sollozar. Kohana permaneció de pie, respirando como si cada inspiración fuese un regreso a la vida. Hermano, susurró Alakua, nos salvaste. Él se volvió hacia ella. No, dijo con voz baja, firme. Ustedes me salvaron a mí. La joven bajó la mirada, con el pecho temblando. Alakua la tomó de la mano. Él no habría llegado sin ti, dijo. Kohana las miró a ambas. La hermana que había recuperado. La mujer que había encontrado en medio de un destino de sombras. Y supo que allí, entre ruinas y humo, nacía algo que jamás podría describirse con palabras humanas. Los tres salieron del molino. El amanecer los esperó. Un cielo rosado, como si el mundo quisiera sanar sus heridas junto a ellos. El viento sopló, acariciando sus rostros. Kohana levantó la vista al horizonte. Hoy, dijo, hoy dejamos de huir. Alakua apoyó la cabeza en su brazo. La joven los miró a ambos, y por primera vez en años, sintió esperanza. Porque a veces, los muros más terribles caen. Y cuando caen, los hijos del viento caminan libres.